El primero sería sobre esta información que se da a conocer el día de hoy, de que para la estafa maestra se utilizó la falsificación de firmas de funcionarios públicos que luego fueron consignados e incluso investigados, aun cuando presentaron pruebas de que eran apócrifas sus firmas. ¿Cómo va a proceder en este caso su gobierno? El segundo tema que le quería consultar es sobre la decisión de nombrar al al exfiscal de Coahuila del gobierno de Humberto Moreira para estar al frente de la vigilancia de aduanas. Ha sido un funcionario que fue muy cuestionado en Coahuila en función de los niveles de violencia y la impunidad que existió en ese estado. ¿Y cómo fue qué criterios tomaron para incorporarlo a un área tan estratégica de su gobierno? Y finalmente consultarle sobre esta decisión de los secretarios de Defensa y Marina de volar en aviones ejecutivos, a pesar de que usted ha decidido volar en aviones comerciales. Y si usted me lo permite, también cuestionárselos de manera directa a ellos, ¿por qué toman esta decisión? ¿Por qué ellos sí volar en aviones pues de uso privado y usted en un avión de uso comercial, en función de que usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Como soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, yo te voy a responder. Correcto. Acerca de lo primero, miren, estamos limpiando de corrupción el gobierno, porque todo el periodo neoliberal se caracterizó por el pillaje, no solo el sexenio pasado, Esto comenzó cuando menos desde el gobierno de Salinas. Para hablar con claridad, los problemas que estamos ahora padeciendo, la crisis de México, se originaron desde entonces. Cuando se entregan los bienes del pueblo, de la nación, cuando se inicia la política privatizadora, es cuando se profundizan las desigualdades en México. Lo puedo probar, incluso con información del Banco Mundial. Tengo las pruebas. Un día voy a traerlas, que es muy sencillo, de cómo va creciendo la desigualdad en el país, en el periodo neoliberal. Y en el sexenio en que más crecen las diferencias, se ahondan las diferencias, es en el sexenio de Salinas, al grado que cuando llega Salinas aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, solo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo, una familia, la familia Garza Sada, además con una tradición empresarial, pero eran uno. Eso en el 88. Según Forbes, al término del sexenio de Salinas ya aparecían 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esa familia en ese entonces, en el 88, tenía un capital, una riqueza de alrededor de 2,000 millones. Los 24 ya acumulaban 48,000 millones. Ya de ese tamaño fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes
nacionales a particulares. Entonces, por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Entonces, ahí empieza. Luego, Zedillo continúa con lo mismo. Acuérdense del FOBAPROA. Convertir deudas privadas en deuda pública. Que todos los mexicanos pagáramos para rescatar a una minoría. Todavía está esa deuda de cerca de 1 billón de pesos y se han pagado desde el gobierno de Zedillo a la fecha más de 1 billón de intereses. O sea, estamos hablando de 2 billones de pesos. FOBAPROA, nada más. A esto agréguenle que le siguieron con las privatizaciones. Zedillo le tocó entregar los ferrocarriles. Sería importantísimo conocer la historia de los ferrocarriles en México. El primer ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada. Lo inició Juárez, lo terminó Lerdo. Fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, poco más de 600 kilómetros. Y Porfirio Díaz hizo más de 20,000 kilómetros. Se comunicó todo el país. Y luego de la revolución, lo mismo. Y llegaron estos tecnócratas corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojo acabaron con los ferrocarriles. Luego el cambio, ¿no? La propuesta de cambio, que ya sabemos en qué terminó. Le siguieron. Se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación minera y notorio también el predominio de la corrupción, del derroche y lo peor, la antidemocracia. Imagínense alguien que surge de un movimiento para hacer a un lado a un partido de Estado autoritario, antidemocrático, y llega con el apoyo de la gente y traiciona ese objetivo fundamental. Luego, Calderón, lo mismo, más concesiones. Más para que tengan una idea, el general Cárdenas le entregó a los campesinos 18 millones de hectáreas en su sexenio, a 1 millón de familias campesinas. Les entregó 18 millones de hectáreas. La política de reparto agrario más importante, que todavía los campesinos lo recuerdan. Calderón le entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas. Y se tiene que repetir, lo tenemos que repetir. Actuó con una irresponsabilidad supina
sin tener un diagnóstico, sin atender las causas, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, declara la guerra a las bandas de la delincuencia y violencia y desaparecidos y todo esto que estamos enfrentando. Peña, lo mismo. Tengo que dar los antecedentes porque a veces se padece de amnesia y los conservadores suelen ser muy parciales. Entonces, desde luego que hubo corrupción, lo estamos viendo con Peña, pero esto viene de tiempo atrás. Entonces estamos limpiando porque dejaron un tiradero, un cochinero. Repito, la llamada política neoliberal no fue más que una política de pillaje, de saqueo. Y no solo imperó, dominó, prevaleció la corrupción, sino también se arraigaron prácticas de corrupción en el servicio público, les diría yo que hasta en la intelectualidad. O sea, regresó el maiceo para tener control en todo. Entonces, se está haciendo pues una limpia y va a llevar tiempo, no mucho, porque hay la voluntad de acabar con la corrupción, pero todavía se quedan arriba personajes que no deberían de estar en nuestro gobierno, que no van a estar en nuestro gobierno. Entonces, todo lo que se dé a conocer que signifique duda sobre la honorabilidad de un funcionario público va a ser investigado. Y esa es la tarea de Irma Heréndira, que no está aquí, pero pensé que estaba. Va a hacerse cargo de revisar caso por caso esto que salió en el periódico Reforma del funcionario de aduanas, se va a revisar. No tenemos compromisos con grupos de intereses creados. Una de las cosas extraordinarias es que somos libres, no somos empleados de ningún grupo. Nuestro único amo es el pueblo de México. Entonces, a limpiar. Y yo espero que pronto ya no tengamos personajes de dudosa reputación y mucho menos actos de corrupción. Eso sí les puedo decir, que ya no hay corrupción. Pueden quedar algunos malandrines por ahí